Y como le decíamos, tenemos la visita hoy del ministro de la provincia, el ministro de Salud, doctor Parola. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que hoy por hoy, más allá que hay muchos temas de actualidad, pero el núcleo de la información pasa por esta pelea con el coronavirus. ¿Cómo está Santa Fe hoy? Más allá de los datos que tenemos, dando cuenta que por lo menos se nota una especie de estancamiento o por lo menos declinación leve, por lo menos. Bueno, en el plano del número de casos, efectivamente, estamos viendo que la curva tiene una tendencia al aplanamiento y lo estamos viendo con los últimos días, donde la positividad frente al número importante de casos que vamos estudiando va bajando. De todas maneras, quizás lo más importante era empezar contestando que Santa Fe sigue trabajando y mucho para la prevención. Digamos, esto es poner primero a la sociedad en alerta por la importancia que tiene el autocuidado, la forma de que cada uno de los santafesinos nos cuidemos nosotros mismos y a su vez en el cuidado que estamos haciendo a nosotros mismos se lo estamos haciendo a nuestros seres queridos y a los terceros. Y por otro lado, nosotros trabajando en toda la organización sanitaria que tiene aspectos intrahospitalarios, pero que también tiene aspectos extrahospitalarios, que son el centro de llamadas, toda la parte donde están las organizaciones de logística, que es la que nos van dando diariamente cada una de los datos, que son la información que a su vez nosotros tenemos que reportar a Nación, todo lo que es la organización de compras, que se ha formado un COE, un comité interministerial en la provincia, que está permitiendo colaborar en diferentes áreas, porque evidentemente salud solo no podía enfrentar semejante trabajo, ¿no? A ver, ¿cuántos testeos se hicieron, si daba positivo o negativo? ¿Estamos arriba de los 1.600 más o menos en la provincia? Claro, hemos pasado los 1.400, alrededor de 1.500 testeos, y hemos tenido a fechas recientes, para dar uno de los últimos datos, de 189 casos. Eso nos está mostrando que nuestros indicadores respecto a testeos y a positividad son aceptables. La información que teníamos es que había solamente 3 con respiradores, digamos, en estados graves. Sí. Hay 3 pacientes y lamentablemente todos de una misma delegación, que fueron pacientes que visitaron el sur, personas de edad. Ah, Ushuaia, que fueron a Ushuaia. Claro, y a Calafate. Ajá. Y estuvieron con turistas. La información que me llegó que eran de origen francés, que estaban febriles y se contagiaron, viajes largos, un ómnibus, y no solamente son ciudadanos santafesinos, sino que hay de provincias vecinas, porque eran estas excursiones donde va gente de distintos lugares, y todos han dado positivo, ¿no? Y un muerto solo, que es el cónsul chileno de Rosario, que lo contrajo afuera. Claro, que él fue de visita a Chile a un velorio de un amigo y volvió, empezó con un cuadro febril, consultó a los días y bueno, y la evolución fue aguda, grave y terminó con el deceso, ¿no? El gobernador decía ayer en la conferencia habitual, que esto de dar la información 2 veces al día, que es muy bueno, que esto recién, digamos, está comenzando, que todo lo que hicimos fue una preparación, que lo peor viene a partir de ahora, de las próximas semanas. ¿Usted tiene un diagnóstico que esto es a partir del lunes hasta mediados de mayo va a ser, digamos, intenso el tema de lo que puede haber contagio local? Bueno, nosotros en Santa Fe, muy poco en Rosario, y en Santa Fe prácticamente estamos viendo muy poco nivel de circulación viral propia local. Ajá. De todas formas, nosotros nos estamos preparando y seguimos trabajando a diario pensando que entre la última semana de abril
y la primer quincena de mayo estaría dándose, según las estadísticas, un pico que podría ser importante en cuanto al número de casos. Pero para seguir muy bien lo que usted planteaba y que expresó el gobernador, nuestra lucha, nuestro desafío es quizás prolongarlo mucho más en el tiempo, digamos que en varios meses lleguemos a tener un número de casos que pueden ser el que estaba analizado con posibilidades para Argentina, pero que lo podamos distribuir en varios meses. De manera que eso no generaría una saturación sanitaria y nos permitiría como sociedad dar una respuesta mucho más factible de buenos resultados. A ver, todavía están llegando delegaciones, gente que estaba en el exterior, gente de Punta Cana, de Cancún, muchos santafesinos. ¿Se lo está siguiendo a ver qué están haciendo esa gente? Sí, a todos se trabajó. En el mes de marzo llegaron santafesinos y personas que no 23.000, 25.000. 27.000. 27.000. Pero bueno, pero 27.000. ayer llegaron gente, por ejemplo, de Punta Cana. Acá. Claro. Bueno, todos esos casos deben guardar cuarentena. Nosotros estamos informados y debemos hacer el seguimiento de ese cuidado en la cuarentena. Nosotros apelamos siempre a la responsabilidad social de la gente, porque evidentemente cuando es tanta la magnitud de los casos, por ahí puede haber alguna debilidad en los seguimientos. Pero, insistimos, en general se hace el seguimiento, se llega, se los comunica telefónicamente y se busca la manera de que cumplan ese compromiso que hoy día es sagrado. Y aparte, se están viendo los resultados. Claro. Pero usted que está todos los días en la calle porque tiene que ir al ministerio de su casa, ¿no está viendo que en los últimos días hay mucho más movimiento de vehículos? Que la gente como que a esto de que se podía flexibilizar ya lo tomaron como un hecho y empezaron a circular. Efectivamente. Lamentablemente le diría que desde el lunes empezamos a ver un crecimiento del movimiento. De ahí que en la reunión donde se tuvo con Presidencia de la Nación, no solamente nuestro gobernador, sino todos los gobernadores provinciales fueron muy enfáticos con el presidente que se mantenga estrictamente la cuarentena. Es decir, todos ven que se ha hecho un gran esfuerzo y lo que no debemos permitir es la relajación de las medidas que serían las que nos llevarían a empeorar los resultados, y esto, lejos de creer que estamos ya en una etapa de resolución, estamos en el inicio del cuidado de algo que va a durar varios meses. Por lo tanto, es importante que no bajemos la guardia en cuanto a esos cuidados, ¿no? ¿Cómo se preparó en este tiempo? Porque lo que hicimos bien esta cuarentena fue que los casos fueron dándose escalonadamente, hay tiempo. ¿Estamos preparados con el tema de cama para aislamiento en caso de gente que sea positivo pero que no sea grave? Sé que en Rosario se habilitó el Jockey Club, la Sociedad Rural, en Santa Fe hay 2 o 3 lugares importantes previstos. ¿Cómo nos preparamos para que le cuenten todo? Esto está llegando a toda la provincia. Bueno, es una muy buena pregunta. La organización de la provincia fue que se generó un COE interministerial, es decir, un comité de emergencia interministerial y comité de emergencia por cada departamento, conducido por el senador del departamento. Hay 2 aspectos que esos comités de emergencia departamentales tienen que seguir a rajatabla, que son los aspectos de seguridad, que eso lo definen los cuadros policiales, y el aspecto de salud, que lo definen las políticas nacionales y las políticas provinciales. El resto de la organización, nosotros lo que le hemos dado es una especie de manual o indicación de qué cantidad de camas nosotros necesitaríamos para aislar a aquellos pacientes que, dando positivo, no tienen condiciones socioeconómicas o ambientales como para poder hacer esa espera en su domicilio. Es decir, si nosotros vivimos 4 personas y tenemos un dormitorio y medio, indudablemente no es conveniente
que la cuarentena, si alguien está infectado, sea en ese ámbito. Entonces se lleva a espacios que en general son amplios, se buscan clubes, hoteles, lugares de camping, etcétera, donde haya espacios que permitan poder desarrollar ahí una vida absolutamente tranquila, serena, con una alimentación adecuada y que se le realiza a esos pacientes controles de enfermería y médicos diariamente para hacer una mirada rápida, temprana, si hay alguna complicación, que deban pasar a una segunda instancia, que es ya una internación sanatorial u hospitalaria. Esos serían los casos leves, los que están en el ámbito de estos lugares. El moderado es el que va al sector hospitalario a una habitación no de área crítica, y el grave es el que va al área crítica. Ese es un poco los tres escalones que hoy Santa Fe, con los efectores públicos y con los sanatorios, ¿cuántas camas tenemos para en caso de emergencia con respiradores hoy? Hoy nosotros hemos aumentado la capacidad ya un 25% a expensas básicamente del sector público fuertemente y del sector privado. Estamos superando las 850 camas, sí, que aspiramos a llegar prácticamente a 900 camas con la tranquilidad de tener el número de respiradores necesarios con el compromiso que tiene Nación con nosotros, que nos está entregando, más el refuerzo que ha habido en todo el sector privado, que también ha adquirido, y los que están por venir. En eso se han ampliado en los lugares existentes, se han puesto más camas, se han hecho convenios con instituciones que estaban cerradas y estamos trabajando en la puesta en funcionamiento de lugares que estaban cerrados hospitalarios y que los estamos hablando, por ejemplo, del Iturraspe, que se ha recuperado porque era una unidad que funcionaba hasta hace unos meses. Claro, exactamente. ¿Y eso está en condiciones y lo ha puesto realmente en condiciones? Mire, el que vio cómo quedó, sí, y el que lo ve ahora es un cambio sustancial, muy bueno, que incluso a futuro nos va a servir seguramente para aplicarlo en otros aspectos que le vamos a dar funciones, porque está quedando hermoso. Hablando de respiradores, hoy a la mañana se presentó en Rosario el tema de un respirador hecho por jóvenes emprendedores de la Universidad Nacional de Rosario, que en forma privada desarrollaron un respirador de bajo costo y que encima con código abierto para que todo el mundo lo pueda copiar. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Funcionará eso para los...? Bueno, entendamos varias cosas respecto a eso. Uno es valorar muchísimo el entusiasmo de la gente de Rosario, pero también aquí se ha probado antes de ayer, uno en la Facultad de Veterinaria y demás de grupo. Son equipos que nos van a permitir trabajar en los tránsitos entre la llegada de un paciente que se ponga crítico hasta donde uno lo pueda sostener y llevar a un respirador que le pueda dar la garantía de un trabajo de muchos días. Digamos, la estadía promedio, el tiempo promedio de un paciente que entra a una unidad de cuidados críticos que requiere respiración asistida no es menos de 14 días. ¡Epa! Claro. Por lo tanto, digamos, uno tiene que tener máquinas que nos den una garantía de estabilidad en el tiempo y que sean absolutamente seguros. ¿Eso desmerece el trabajo? Para nada. Eso nos va a dar la oportunidad que un paciente, que si esos respiradores nos sirven, nosotros podamos repartir prácticamente en cada localidad la posibilidad de tener estos para que sean el trampolín hasta la llegada a los centros de referencia con unidad de cuidados críticos. Muy bueno ese dato, porque uno, claro, ve toda información, nos ponemos contentos, pero claro, yo no sabía que con 14 días mínimo. Bueno, digamos, es larga. Es la media. Y es que se lo tiene adormecido el paciente. Claro, el paciente con respiración asistida
en general es un paciente con pseudoanalgesia, es decir, se lo seda, se lo mantiene como dormido para que su consumo sea el más mínimo, elemental. Para que el cuerpo haga el trabajo, digamos, de generar los anticuerpos. Claro, ponerlo en las mejores condiciones para que esto que está digamos, no resuelto, se pueda ir resolviendo sin generar esfuerzos accesorios del organismo. Exacto, y toda la energía esté puesta en el cuerpo en buscar los antídotos como para el mismo aporte genera. Sí. Lo cambio de tema, otra de las preocupaciones que por ahí quedó a un lado, pero que no es menor, y hoy me asusté esta mañana cuando escuché la cifra del dengue en Reconquista. Sí, gravísimo. Reconquista y Avellaneda tienen casi 500 casos. Lamentablemente teníamos este año previsto que iba a ser absolutamente mayor. Ustedes recuerdan que se venía anunciando desde apenas que habíamos asumido de que para toda América Latina, por cambios climáticos, etcétera, iba a haber un brote importantísimo de dengue. Nosotros tuvimos un primer brote inicial que se pudo contrarrestar perfectamente bien. Se trasladó hacia el centro y sur de la provincia, sí, y hubo muchos casos, y ahora se volvió a radicar en esa zona y bueno, hemos movilizado todas las acciones posibles, pero sí, es preocupante y lamentablemente se va a seguir trabajando. Hay algunos trabajos que indican incluso que frente a estas cuestiones de los cuidados que se tienen en las cuarentenas, se favorece el desarrollo de otras, porque al estar todos más agrupados... el mosquito sigue picando. Exactamente, tiene más gente para atacar. Ahora, digamos, esta versión que hay de que si tenés dengue, la próxima vez que te enfermas te podés morir, ¿es real, es cierto? No, el tema es así. Hay 4 variedades de dengue y hay una que es por lo menos la que se más le teme, que se llama el hemorrágico. Son clasificaciones y no tiene sentido describirlas ahora. Lo que sí es interesante es que una persona, en primer lugar, que tuvo dengue, no quiere decir que queda como vacunado no, puede volver a tenerlo. Y en las variedades que vos podés volver a tenerlos, podés llegar a tener el hemorrágico, y eso ese es complicado. Ese agrava el cuadro. Sobre todo lo que decimos es hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque sea la variedad que sea, cuando uno hace un diagnóstico temprano, toma los cuidados rápidamente. Doy un ejemplo práctico para que por ahí la gente con un cuadro febril, que ahora, y más en el norte, que estamos con esta situación, se pueda confundir, no usar el ácido acetil salicílico, no usar las aspirinas, porque en los dengues hemorrágicos, si uno da aspirina, agrava la situación. Porque licúa. Claro, entonces usar el paracetamol como medicación hasta que se haga un diagnóstico. Yo soy de Reconquista y tengo muchos amigos, hasta compañeros de estudio, 4 tuve con esa. Claro. Dicen que el estado como te deja el dengue, sin ganas, el dolor de cuerpo, con mucha fiebre, y va y viene. Sí, sí. Y también son como 15 a 20 días que también no es una... Claro, la recuperación de ese virus te lleva 15 días, sí, efectivamente. Es terrible. Sí. Para ir cerrando, en Reconquista usted tomó algunas medidas muy interesantes que fue compartida por la sociedad con respecto al tema de estos contratos que venían anteriores, con el tema de la comida congelada, el tema de la seguridad, la limpieza. Usted canceló todo. ¿Por qué se sigue trabajando con este servicio de comida congelada en los hospitales cuando hay lugares como el que tenía Reconquista, que tenía la cocina propia, que daba la comida natural, digamos, diaria, sin complicaciones? Bueno, hay contratos establecidos, quizás Reconquista tuvo alguna particularidad y la verdad que fue un trabajo que se pudo hacer excelente con las autoridades locales también que se portaron no solamente para esta situación, sino en todos estos preparativos que se hicieron respecto al coronavirus y demás en forma excelente, y hoy se ha reforzado la seguridad en calidad de salud para esa región. Pero no evadiendo la pregunta y dirigiéndome a eso,
hay contratos vigentes, hay contratos que llevan tiempo y que cortarlos sería oneroso para la provincia, y que en la medida que se vayan venciendo analizaremos pro y contras y se seguirá o no en ese camino, ¿no? Para ir cerrando, porque ya hemos comprometido mucho tiempo de su trabajo diario, pero tenemos hospitales nuevos, como el de Reconquista, espectacular, una sala de terapia brillante. Usted creo que la fue a ver, sí. Me comentó fuera de micrófono que es una de las mejores, no sé si hay sanatorio que tengan esta terapia, pero nos falta personal. Nos pasa también con los médicos en San Javier, en Cere, en distintos lugares. ¿Qué pasa con el material humano? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo siempre digo que ese es el gran desafío que tiene la salud. Hacer hospitales es valorable. Yo estoy tremendamente agradecido por encontrar hospitales nuevos en esta gestión, pero lo más difícil y lo más lento es formar recursos humanos adecuados, y no solamente médicos, sino de enfermería. Terapista. Justamente, en los recursos médicos uno tiene distintas especialidades que son críticas: la terapia intensiva, la anestesiología, etcétera, la pediatría, la neonatología, que es lo que un país organizado y serio tiene que programar para la cantidad de habitantes y para la cantidad de servicios de salud que tiene. Mire, en esta emergencia estamos viendo esa realidad. Por la buena pregunta hago este comentario. Uno, siguiendo los modelos chinos, puede construir un hospital que tenga 70, 80 camas, como el que estamos haciendo en la zona norte, en Rosario, en el Hospital Eva Perón, que va a tener 74 camas, 24 de áreas críticas y 50 del resto, y se va a hacer en 30 días. Lo que usted no hace en 30 días, ni en 2 años, es un buen terapista, es un buen anestesiólogo, o es un buen médico en la especialidad que sea, o una buena enfermera calificada para determinadas tareas. Ese creo que es el acento principal como desafío, no solamente que tiene Santa Fe, sino se tiene a nivel nacional, para que, producto de estas crisis, sean un llamado de atención también para darnos cuenta cómo tenemos que cuidar a todo el sistema de salud. Para cerrar, esta mañana tuve una conferencia con una ciudad china. Sí. Me decía que no tuvo muertos, pero tuvo pocos casos y encima son 80 millones. ¿Cómo es? Cuénteme porque me asombré. ¿Son reales las cifras? Bueno, uno transmite lo que le dicen y tiene que ser respetuoso. Estaban las autoridades de esa provincia. Y tiene 80 millones de habitantes. Ellos tuvieron nada más que 631 casos, cosa que es realmente fantástico para 80 millones, y nos referían que han tenido 0 de mortalidad. Evidentemente es una provincia de las más ricas de China y que ha tenido, sin duda, en lo que ellos mencionan, una organización para esto muy efectiva, muy eficiente, ¿no? Uno comparando lo que estuvo haciendo Argentina, que se ha puesto como ejemplo en el mundo, y viendo Brasil, que está acá pegado nuestro, que tardó en tomar la decisión, porque el propio presidente creía que esto era una gripecita, se mufaba de esta pandemia. Estamos viendo casos de 130 muertos por día. Ellos van a comenzar una escalada que los picos no sabemos cómo van a terminar. Argentina, ¿usted cree que podemos llegar a tener mucho menos que esta curva realmente por el trabajo que se hizo previamente, y si lo mantenemos y si no cometemos la locura de tirar por la borda todo lo que hicimos, se pueda llegar a manejar números muy inferiores a los que tenemos nuestros vecinos? Bueno, nosotros aspiramos a eso y creemos en la política que se está llevando adelante firmemente. Por eso nos hemos encolumnado todas las provincias argentinas en este modelo. Se está trabajando para eso. Nosotros tenemos una mirada optimista. Lo que no podemos hacer es transmitir triunfalismo a la sociedad. El único antídoto real y mucho más eficiente que el hospital y que la terapia es el cuidado que tiene que tener la gente y mantener las medidas básicas, esenciales, la distancia,
el lavado de manos, el cuidado al toser, al estornudar, a los síntomas iniciales, llamar al 0800 para rápidamente entender si es un cuadro para evitar contagiar al resto. Yo creo que esas son las medidas que a nosotros nos van a dar la garantía. Y el uso de un barbijo casero. Bueno, nosotros hoy como provincia lo estamos recomendando. Quizás en pocos días esto empieza a ser de uso obligatorio. Nosotros hoy recomendamos porque, si bien es cierto que la OMS está en alguna disyuntiva... Porque está defendiendo mucho a los médicos por el temor de que se queden sin barbijo. Claro, recomendamos el tapaboca, que es una cosa que se hace en la casa con métodos muy sencillos y con formas absolutamente económicas para que toda la sociedad lo pueda usar a partir de que sale de la casa o en el interior, cuando están, digamos, con gente, de manera de tomar más cuidados, porque entramos en los tiempos más críticos, y eso tenemos que identificarlo. Muy gentil ha sido, ministro. Al contrario, un gusto. A ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días por esta señal a esta misma hora.